La Guardia Civil se encuentra celebrando esta semana sus actos importantes nacionales con motivo de la conmemoración de su patrona. Por eso está con nosotros el coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, Miguel Salón, que esta semana imaginamos que está más ocupado que nunca y además con un buen motivo que enseguida vamos a pasar a detallar. Pero antes me gustaría darle a usted la enhorabuena públicamente por ese ascenso a coronel de hace unas cuantas semanas. Enhorabuena, señor Salón. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo difícil de conseguir? Bueno, es un poco cuestión del escalafón que se vaya moviendo, pero bueno, sí, es un ascenso pues que reporta pues una satisfacción personal muy grande. ¿Y qué supone para su vida y su carrera? Pues bueno, para la carrera pues es un progreso en la misma, ¿no? Y para mi vida personal pues supone un desplazamiento a otra ciudad, probablemente porque aquí el puesto es de teniente coronel, con lo cual tengo que abandonar esta plaza e irme a otra. Y dentro de lo que es la jerarquía del cuerpo, ¿usted ya ha conseguido casi lo máximo? Bueno, posteriormente vienen los ascensos a general, que ya es una cuestión pues más delicada y más... Bueno, es una cuestión de Consejo de Ministros, con lo cual no se puede aventurar nada. Bueno, pues nos alegra mucho esa fantástica progresión. Señor Salón, vamos a hablar de algo que les comentamos a todos los espectadores ayer en el informativo, porque últimamente hablamos mucho de grandes operaciones de éxito de la Guardia Civil relacionadas con expolio, ¿no? Contra el patrimonio de la provincia de Burgos. Ayer 3 personas detenidas y 150 piezas recuperadas. Bueno, realmente son 200, me parece aproximadamente, las piezas que en la rueda de prensa expresamos que se habían recuperado. Es una segunda fase de una operación de lucha contra la delincuencia que se dedica a expoliar en iglesias, y la primera fue Santuarium, se la llamó así. Se recuperaron bastantes piezas, se detuvieron a 3 personas y en esta ocasión, en una segunda fase, se la ha llamado Cantanium, por relacionar Cantabria con el Mediterráneo, porque ha abarcado investigaciones pues en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se han tenido que desplazar al Mediterráneo para localizar la pieza que ha dado origen a toda la intervención del resto, y que es una segunda fase de esa primera operación, como digo. Entonces, a partir de que una de las piezas que fue robada en una de las iglesias y que no fue recuperada en la primera fase, se localizó en una muestra de antigüedades en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Al ser fotografiada, porque es un procedimiento habitual cuando se producen este tipo de ferias, de fotografiar todas las piezas para ver si se reconoce como alguna de las que figuran en los archivos como sustraída, pues se sospechó que podía ser una de ellas, concretamente, si no recuerdo mal, la de una iglesia de Villamorico o de La Rioja o algo así, no recuerdo el nombre exactamente. Entonces la pieza estaba modificada, se le había pues desteñido parte del velo que llevaba la imagen de la Virgen y se le había puesto un aro en la cabeza y se le había retirado un puñal que tenía la imagen de la Virgen, ¿no?, clavado en el pecho. Para despistar. Para despistar y para, bueno, pues para darla a vender como una pieza pues auténtica, pero además legal dentro del comercio de obras de arte, ¿no? Y a partir de ahí, pues en coordinación con el Archidiócesis de Burgos, que el responsable del patrimonio de la iglesia, el responsable de la diócesis, pues que tienen todas las imágenes y todos los bienes los tienen pues catalogados, se comprobó que había algunos rasgos en esa imagen que coincidían con la original, con lo cual al final pues se dedujo que era la robada. Entonces, a partir de ahí, como esto se mueven también mucho por redes sociales y por internet, se localizó quién es el que vendía esa pieza y se tuvo que ir a Alicante a por ella. Se detuvo al receptador de esa imagen
y posteriormente pues futuras investigaciones pues condujeron a que esa imagen había sido comprada en una localidad de Zaragoza, concretamente en Alagón, y a partir de ahí se fue a pues hacer las investigaciones pertinentes en la zona, se localizó el anticuario y cuando se consiguió la orden de entrada y registro, pues la sorpresa fue encontrarse pues tantas como 200 piezas importantes de arte sacro que se encontraban en ese domicilio, con la casualidad de que escondido en esa vivienda se encontraba, entre todo este arte que había allí, pues se encontró el puñal que debía ir clavado en la imagen de la Virgen, o sea que se había retirado pues para luego venderlo y que no se pudiera evitar pues la trazabilidad de esa imagen porque ya no era fidedigna con respecto a la que se había robado en la iglesia, ¿no? Y que figuraba en los catálogos. Aunque el resultado de esta operación es espectacular en cuanto al número de piezas que se han podido recuperar, todos tenemos en la retina operaciones frecuentes, aunque sean más pequeñas, relacionadas con delitos contra el patrimonio, con expolios. ¿Están increciendo este tipo de delitos en la provincia de Burgos? Pues debemos decir que no. O sea, el tipo de robos contra el patrimonio efectivamente ha crecido, pero no en la importancia de ellos. O sea, nos encontrábamos antes que estábamos luchando contra una delincuencia que se desplazaba hasta la provincia de Burgos y robaba en viviendas pues robos importantes, ¿no? Estamos hablando de pues aparatos electrónicos, joyería, etcétera, ¿no? Y este número de robos ha disminuido. Si bien el número de robos en patrimonio, de robos menores que lo atribuimos a una delincuencia más autóctona, pues ha crecido, ¿no? Con lo cual, como todos contabilizan como delitos, pues el número ha subido. El número ha subido y además venimos observando este año que subió los 3 primeros meses. También es cierto que porque los 3 primeros meses del año pasado fueron muy buenos y entonces ha habido un incremento. Luego el segundo trimestre se compensó más o menos porque fueron buenos en el sentido de que no hubieron tantas infracciones penales. En verano ha habido un repunte, importante y esperamos que ahora en el otoño, que sería el cuarto trimestre del año, pues se pueda volver a equilibrar un poco las cifras, porque el problema estaba en que nosotros desde el 2011 hasta el 2015 se había rebajado mucho el número de infracciones penales cometidas a lo largo del año en la provincia de Burgos, tantas como pasar de 4.000 a 3.000. Y eso es un importante número, ¿no? Entonces ya cuando estamos en unas cifras tan ajustadas, pues la verdad es que es un esfuerzo muy grande mantenerlas, ¿no? Entonces, pues bueno, no es momento de hacer balance todavía, pero porque seguimos trabajando, todavía nos queda un trimestre y esperemos que en ese trimestre pues podamos compensar un poco las cifras. Pero, repito, incremento de infracciones penales, pero no son tan graves como las otras que teníamos en otros momentos, ¿no? Perfecto, pues vamos a dejar de hablar de delitos, vamos a dejar de hablar de operaciones, vamos a preguntarle por una información de la que también nos hacíamos eco la semana pasada, porque asistíamos a la presentación de un libro que se llama Miradas, que recoge la historia del cuerpo, la historia de la Benemérita. ¿Qué podemos encontrar ahí que nos llame la atención? Bueno, pues como dijo su autor y explicó en la presentación, pues efectivamente hay historias pues que enganchan, ¿no? Nada más que empiezas a leer las primeras líneas, ¿no? Y por lo tanto, pues por recomendación del autor habría que leer la historia de Demetrio Núñez Núñez, que por algún motivo él está como enamorado de ese personaje, ¿no? Y yo creo que en el fondo le gusta porque es un guardia civil que fue expulsado del cuerpo por haber pues coincidido en el momento en que prestaba servicio en el año 36 en el bando rojo, ¿no? Y luego pues por lo que sea no se le perdonó ese hecho y fue expulsado de la Guardia Civil, si bien en otros muchos que también pelearon en el bando republicano, pues luego continuaron su carrera normalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que esta historia pues al autor le ha enganchado y bueno, a mí por ejemplo hay un capítulo que me gusta mucho, que es un esfuerzo titánico de Miguel Moreno, el responsable de prensa
subdelegación del Gobierno, que ha hecho una investigación sobre unas casetas de los guardias que figuran en unos mapas antiguos por toda la provincia y que fue una peculiaridad de la provincia de Burgos por la iniciativa de un gobernador civil, porque él previamente había escrito un libro recopilando la historia de todos los gobernadores civiles de la provincia de Burgos, ¿no? Y hace un par de años. Y entonces descubrió que este gobernador civil, concretamente, el que coincidía más o menos con la fundación del cuerpo, pues descubrió que había tenido la iniciativa de que, como los guardias civiles tenían que, dijéramos, patrullar, hacer lo que se ha llamado siempre correrías, ¿no? Que es salir de servicio y recorrer un itinerario para preservar el orden y la seguridad ciudadana en el entorno en el que vivían, pues se hacían muy largos esos trayectos. Pues tuvo la felicidad de obligar a los ayuntamientos a que construyeran unas casetas de guardias civiles en puntos intermedios para que de alguna forma se pudieran refugiar, ¿no? Teniendo en cuenta el clima que tiene Burgos y que a lo mejor en aquellas épocas pues todavía era más recio, pues bueno, fue una buena iniciativa, no se secundó en otras provincias, aunque por la parte de la Dirección General en aquellos momentos pues se consideró una iniciativa excelente y que se intentó que otras provincias lo imitaran, y de ellos quedan pues restos. En algunos sitios pues queda el que haya sido señalado en ese mapa, que son mapas de principios del siglo XX, y que figura como caseta de los civiles o caseta de los guardias, y en algunos casos pues se ha ido a esos sitios y se ha encontrado todavía restos de la edificación, ¿no? Que a lo mejor puede ser un montón de piedras, pero que son piedras que ya están talladas para la construcción, ¿no? Y a mí ese capítulo, por ejemplo, me gusta, ¿no? Porque es una peculiaridad de Burgos, ¿no? Y como el hilo conductor de los libros que se han publicado a lo largo de estos últimos 4 o 5 años ha sido pues el intentar hacer ver al público que los lee que la Guardia Civil ha estado siempre integrada con la población a la que ha servido o la que ha proporcionado la seguridad para la que estamos concebidos, pues esto es un ejemplo más, ¿no? de que en Burgos pues se integró pues la sociedad civil con la Guardia Civil. Me consta el tesón que ha puesto el autor en este libro, en Miradas, que es toda una recomendación. Por cierto, coronel, ya sentimos desde ayer, ¿no? que somos testigos, somos escenario de esos actos oficiales a nivel nacional con motivo de la conmemoración de su Virgen, de su patrona, ¿no? Primero, lo más importante, ¿quién ha conseguido llevarse el gato al agua? ¿Quién ha conseguido traer a Burgos esta celebración nacional? Pues la Diputación y el Ayuntamiento. Como decía el otro día el presidente de la Diputación en la rueda de prensa en la cual se publicitaron un poco la semana institucional, pues ellos, como agradecimiento, como reconocimiento a la Guardia Civil por los servicios prestados en la provincia, pues querían traer los actos nacionales a Burgos para que Burgos estuviera un poco pues en los medios durante esa semana. Claro. Y que aparte del atractivo que supone pues el número de actos que se están organizando, ¿no? Y que pueda servir para que el público burgalés se acerque a la Guardia Civil, que de alguna forma ha demostrado el cariño que la tiene pues en todos los días, pero especialmente después del atentado del 2009 pues demostró un sentimiento hacia el cuerpo de la Guardia Civil muy grande, ¿no? Pero en este tipo de situaciones hay más provincias que lo solicitan, es decir, en un mismo año ha podido haber competencia entre Burgos y Logroño, por ejemplo. Me consta que los 2 años anteriores hubo competencia y Burgos no tuvo la oportunidad, pero a la tercera va la vencida. Bien, pues es más tarde que nunca, ¿verdad? Sí. Y además con un gran despliegue, ¿cuántas personas vamos a tener por aquí durante estos días? Pues concretamente en el desfile van a participar 567, 570 personas, pero también hay muchas otras personas que vienen por motivos de organización, logísticas, etcétera, que van a acudir a la ciudad y que van a estar pues un día sí, un día no, 2 días, van a permanecer la semana, etcétera, pues disfrutando de la ciudad y de los eventos que se están organizando. ¿Y personalidades, autoridades? Bueno, pues el director general ha estado presente, va a presidir el acto central, que será el sábado día 8, el ministro del Interior, las autoridades regionales, bueno, de la comunidad autónoma, etcétera. Va a ser lo más vistoso, ¿no?, en la Avenida de la Paz, el sábado día 8, sí. Ese desfile militar. Pues yo entiendo que todos se deberían acercar a verlo, porque
es un momento excepcional en la historia de la ciudad, ¿no? O yo por lo menos así lo concibo. Los burgaleses recordarán que en el año 1983, creo que fue, hubo un desfile de las Fuerzas Armadas. Creo que es el último desfile importante que ha habido en la ciudad. Han pasado muchos años desde entonces y ahora hay una oportunidad de ver otro desfile, pues a lo mejor no de aquella magnitud, pero sí también muy importante. No todos los días se ve desfilar al escuadrón de caballería con 90 y pico hombres a caballo, con su sección de clarines y cornetas, pues que es una cosa especialmente vistosa y bueno, pues ni tampoco un desfile tan numeroso como el que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que sí que vale la pena salir a la calle, verlo, aprovechar la oportunidad y disfrutarlo. Y al margen de este desfile, que solamente por la situación en la que se va a celebrar, uno, aunque no quiera, se lo va a encontrar y va a tener muchísimos seguidores, ¿qué más nos puede aconsejar como más llamativo? Y que sobre todo, que no sea algo a lo que tenemos el común de los mortales acceso de forma habitual, sino que pertenezca al ámbito más privado y cercano de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, pues hay un evento que para mí es muy importante, que es la exhibición de procedimientos y de material y un carrusel hípico. Esto se va a celebrar el viernes en la Ciudad Deportiva Militar, estará abierta al público general, acceso libre. El director provincial de Educación ha conseguido que muchos colegios desplacen a sus alumnos para ver esta exhibición, y es importante. ¿Por qué? Pues porque, primero, hacía muchos años que esto no se hacía en la celebración nacional de la patrona, y ahora para este año y para Burgos se ha recuperado, con lo cual eso es un hecho importante. Y segundo, porque se va a poder ver ejercicios tácticos de unidades especiales de la Guardia Civil, unidades de élite, que van a hacer unos ejercicios en lo que es la pista de hípica de la deportiva, y que allí se va a poder presenciar pues la calidad y el entrenamiento y el adiestramiento que tienen estas unidades para desarrollar esas operaciones, ¿no? Y bueno, pues van a ser ejercicios bonitos de ver, vistosos, pero en los cuales se va a poder apreciar la calidad del entrenamiento, ¿no? Y las múltiples opciones que tiene la Guardia Civil, si alguno lo elige como profesión, porque pues eso, no solo es la Guardia Civil rural, sino que tiene muchas especialidades en las cuales cada uno puede encontrar su ubicación, ¿no? Y algo que no podía... Y luego especialmente también el carrusel hípico. Carrusel hípico que también es la deportiva y a continuación, ¿no? Y entonces se aprovecha el que está el escuadrón de caballería aquí para realizarlo, ¿no? Entonces, al son de una música, pues se desarrollan unos movimientos que demuestran la destreza como jinetes para manejar los caballos y bueno, es una cosa pues que, bueno, pues vistosa, pero además demuestra también el adiestramiento que tienen, ¿no? Todo de entrada libre, ¿no? Sí, de entrada libre, de entrada libre. Perfecto, no podía faltar en una semana como esta una exposición dedicada a las víctimas del terrorismo, un homenaje dedicado que por desgracia a la Guardia Civil ha tocado duro en asistencia de la banda terrorista. Pues sí, ahí la tenemos, está en la Sala Valentín Valencia. Las gracias al Cabildo Catedralicio por habernos ofrecido este emplazamiento que indiscutiblemente es de los mejores de la ciudad y que cuadraba perfectamente para la exposición que tiene la Guardia Civil, exposición itinerante que va moviéndose de ciudad en ciudad y que cabía y que, como tú dices, pues tenía que estar aquí en este momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha sido un homenaje, su inauguración ha sido un homenaje a las víctimas del terrorismo por su memoria, por su dignidad, y se puede ver pues un poco el esfuerzo que ha hecho la Guardia Civil pues en la lucha contra ETA, y creo que la victoria que ha obtenido sobre ellos, ¿no? Y no podemos olvidar la música, también había un concierto programado. Sí, el viernes. Y entonces, ¿qué destacaría yo de este concierto? Pues bueno, lo primero es que es en el auditorium, en el Foro Evolución, en el auditorium grande, con lo cual tiene una gran capacidad para que puedan asistir cuanto mayor número de público mejor, y que es un concierto que lo dan la unidad de música de las Fuerzas Pesadas, que ya es en Burgos ya es un referente, y luego la unidad de música de la Guardia Civil.
pero además, o sea que vemos ahí Fuerzas Armadas y Guardia Civil conjuntamente trabajando, y además con la colaboración de la población de Burgos, porque participan también 4 corales de Burgos, ¿no? Gente de Burgos que se une a la unidad de música y que interpretan unas piezas musicales, ¿no? Y alguna sorpresa que no quiero adelantar porque creo que puede ser bonito ir a verlo y disfrutarlo. Claro que sí, y sin olvidar lo que ha tenido lugar esta mañana, ese izado de bandera. ¿Cómo nos comportamos los burgaleses ante un acontecimiento de este calibre? El izado de bandera, somos muy de patria, ¿no? Todavía en Burgos. Pues sí, ya se demuestra cada 18 de abril con el izado de bandera, y una vez más pues también tiene la respuesta del público en general y que se agradece, Paralelamente hay 3 exposiciones más. O sea, la exposición de uniformes de gala de la Guardia Civil a lo largo de la historia, que está en el Salón del Trono del Palacio de Capitanía, que acercarse a ese palacio, a ese enclave, a ese palacio y a ese Salón del Trono ya de por sí es un atractivo, ¿no? Pero luego con la exposición, que está es muy bonita porque es una colección particular de Juan Ramón Zamanillo, y que es una de las mejores colecciones de España porque tiene, pues eso, todas las piezas son genuinas, son originales y no hay ninguna imitación ni nada, y entonces pues bueno, está muy bien concebida y creo que puede ser pues aunque solo sea del atractivo visual que tienen los uniformes, pues es bonita de ver. Tenemos otra exposición fotográfica en el Consulado del Mar, fotografía histórica de la Guardia Civil, composiciones muy bien hechas, con mucha luz, con mucho color, con mucho atractivo, y que también merece la pena porque tampoco emplea mucho tiempo el verlas, pero sí disfrutar de esos 15 fotografías que tenemos expuestas, pues vale la pena. Y luego la exposición de vehículos clásicos. Pues bueno, ¿quién no le gustan los coches y los coches antiguos, ¿no? Y que a muchos les evocará pues imágenes de su infancia, el Renault 4, el 2 caballos, coches clásicos de la Guardia Civil que están en los almacenes centrales del Servicio de Material Móvil y que nos han cedido para esta ocasión y poderlos ver en el Monasterio de San Juan, como sabéis. Efectivamente, el Monasterio de San Juan también es entrada libre, como en todo lo que ha organizado la Guardia Civil en esta semana institucional nacional. Coronel, ¿qué le gustaría que le dijeran a usted al finalizar estos días, como resumen de cómo haya salido todo? ¿Qué le gustaría que le dijeran? Pues que me dieran una palmadita en el hombro y me dijeran: muy bien, chaval. Pensaba que iba a decir que digan viva la Guardia Civil. Bueno, eso lo dicen hasta en las bodas. También es verdad. ¿Y eso le molesta que en ese contexto se diga eso? Pues no, porque recuerdo una anécdota que estando en Cataluña, y además recientemente, en verano, en unas fiestas patronales de un pueblo, a las 4 de la mañana me desperté por el bullicio y hasta oí un viva la Guardia Civil. No sé si estaban los Mossos de Escuadra por allí, o por qué lo dijeron, pero lo dijeron. Qué despertar más maravilloso, ¿verdad? Encima en ese enclave, que tiene su propio cuerpo. Señor Miguel Salón, ha sido un placer recibirle. Muchísimas gracias, que vaya todo a pedir de boca, que todo ese trabajo previo sirva para que no solamente se homenaje a su patrona, sino que esté más cerca el cuerpo de la Guardia Civil de la ciudadanía, que me consta desde que usted tomó posesión aquí en Burgos era su principal objetivo, ¿no? Entonces yo en ese sentido animo a todo el mundo a participar, porque se está haciendo para la ciudadanía de Burgos, ¿no? Estamos intentando aproximar la Guardia Civil, que la conozcan los ciudadanos algo más de lo que la conocen, porque no siempre se puede presentar todo lo que tiene la Guardia Civil en su abanico de funciones, porque aquí estamos pues las unidades más limitadas, pero ahí están y es una oportunidad de conocerlo, y animo a todo el mundo a que participe en el resto de las actividades que quedan por desarrollar durante la semana. Reitero, muchas gracias, señor Salón. La próxima vez que venga por este plató, por este informativo nocturno de la 8, será ya para hacer balance antes de su marcha, imagino. Si me invitáis. Invitado está. Gracias. Muchas gracias. Y feliz semana. Gracias. Más noticias. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Con motivo de la elección de Burgos como sede de los actos centrales de celebración de la patrona de la Guardia Civil, que tendrá lugar el próximo sábado, hoy se ha procedido al izado de la bandera con numerosas autoridades
y la expectación del público. En Burgos ha estado presente el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández. A primera hora de la mañana participaba en un seminario con la Federación Española de Municipios y Provincias y a continuación inauguraba la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo, un homenaje a los asesinados por la banda terrorista ETA y a sus familias. 243 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA, un reguero de sangre y crueldad que también se ha llevado por delante la vida de 40 civiles en los ataques contra la Benemérita. Esta muestra recoge las imágenes más simbólicas desde el primer asesinado en 1968 hasta las dos últimas víctimas en 2009. Hay a quien no le gusta oír el relato de lo que ha pasado, pero conviene recordarlo, porque detrás de estos relatos que algunos tratan de silenciar, lo hacen para tratar de ver que aquello fue algo confuso donde unos luchaban por la libertad y otros se oponían. Curiosamente, todo lo contrario de lo que ha pasado. La muestra dedica un apartado especial a los 18 guardias asesinados por ETA que tenían vinculación con Burgos, la liberación de Ortega Lara, la desarticulación de comandos terroristas, las portadas de prensa y los atentados en otras provincias completan la exposición. Hay imágenes estremecedoras de niñas pequeñas abrazadas a los cadáveres de sus padres, diciéndoles ¿por qué te vas tan pronto? No me dejes. En el acto han estado presentes 50 familias de víctimas del terrorismo. Nos dan ejemplos admirables a los cuales la sociedad española nunca les podremos pagar. Y todos con un deseo, que la banda terrorista ETA se disuelva finalmente entregando las armas.